con el padre Cleodón. Él nos cuenta sobre escándalos en el obispado de Ciudad del Este, tanto de índole económico como algunos que incluyen coacción sexual en adolescentes. Desde São Paulo, Brasil, con imágenes de Sergio Ucedo, informó Mariana Ladaga para ABC Color. De la diócesis de Bragança Paulista, en São Paulo, Brasil, el padre Cleodón Amaral de Lima visitó la diócesis de Ciudad del Este desde el año 2010 hasta el 2013. Desarrollaba gratuitamente clases de Biblia en el Seminario San José, dirigía retiros espirituales y oficiaba misas de sanación que llegaron a reunir hasta 15.000 personas. En entrevista exclusiva con En 360, Cleodón contó que conoció a Julia Riveros a través de Santiago Velázquez, entonces asesor jurídico de la diócesis, hombre de confianza del obispo Rogelio Olivieres y presidente de la Renovación Carismática Católica en Alto Paraná. Julia Riveros tenía muy buenas relaciones con todos los sacerdotes de la diócesis, a los que hacía permanentemente regalos, les daba dinero, viajes y demás. Como era muy amiga de todos, Cleodón le confió la organización de sus actividades en Alto Paraná. Yo pedía una cuantía en plata. Acá en Brasil sería una cuestión de R$2.000, por ejemplo, para mí, en una jornada. Pero... ¿Para usted eso sería para sus gastos? Sí, para mí, R$2.000. En la época yo no pienso cuánto daba eso en guaraníes, pero el padre que hacía la jornada, las jornadas eran hechas en las parroquias, y el padre cobraba el portanombre. Entonces, mientras yo estaba con 2.000, el padre estaba con 10.000, con 12.000, con 15.000, y así yo ayudaba al padre en la parroquia. ¿De la parroquia donde usted hacía? Donde yo hacía la jornada o los encuentros. O sea, usted cobraba 2.000 y el resto, si habían 15.000 personas, y la recaudación era de 12.000. Toda del cura párroco. Quedaba para la parroquia donde se parroquia. hacía. Una parte, Julia hablaba que era para el seminario, para ayudar al seminario. Entonces, una parte, Julia agarraba para el seminario. Si este dinero llegó en el seminario o no, yo no sé, porque yo no fiscalizaba la plata después del encuentro. El sacerdote brasileño comentó que no había recibos, facturas, ningún tipo de documento de los ingresos y egresos de las actividades. La contadora recibía los fondos, le daba lo correspondiente a estipendios y le decía que entregaba lo demás a donde debía. Con intención de controlar a Cleodón por completo, Riveros no quería que él tuviera ganancias, dijo el sacerdote. Yo sé que en Hernandarias hay una parroquia llamada San Francisco y yo supo por medio de Santiago Velázquez que nosotros fuimos a hacer una jornada allá, donde esta jornada dio mucha plata. Yo pienso que R$15.000 más o menos. Hoy, $7.000, $6.000. El padre, el cura párroco, habló que Julia agarró y habló que era toda plata para el seminario. Ok, eso dijo ella. Sí, y yo no supo en la época. Sí. Yo pienso que 1 o 2 años después, hablando con Santiago Velázquez, Santiago Velázquez estaba hablando con cura párroco de San Francisco y cura párroco estaba hablando muy mal de mí, porque yo llevaba mi ganancia, que era R$2.000, y después Julia llevó a ganancia de toda la jornada y no quedaba, ni mismo ofertorio de la misa no quedaba para la iglesia. Para la parroquia. Para la parroquia. Y el padre estaba muy Curioso. enojado con la situación. Y habló con Santiago, y Santiago dijo, pero no, Julia no podía llevar toda la plata, ella podía hasta llevar una cierta
porcentaje muy chica, pero no toda la plata. Sí, llevó toda la plata y habló que era para el seminario, pero el rector del seminario, el ecónomo de la diócesis y el obispo nunca vio esta plata en la mano. Para compensar, al momento de enterarse, el sacerdote brasileño volvió a realizar otra actividad en beneficio de la parroquia. Contó el religioso que en estas circunstancias conoció a Aurora Sosa, feligresa que también tenía un grupo diocesano y con quien decidió comenzar a trabajar alejándose de Riveros. Julia quedó poseída. El entonces vicario episcopal, Carlos Urrutigoiti, recomendó a Cleodón que dejara de vivir en casa de Riveros. Y este mi amigo fue donde Julia se agarró para hablar los chismes, los chismes contra mí. ¿Vale? Fue un infierno, porque después de eso empezó la persecución de Julia. ¿Cómo fue esa persecución? Todos los sentidos. Persecución para hablar que yo estaba cobrando demasiado mi estipendio, que yo hacía todo por plata, que yo llevaba mi ganancia de los encuentros todo para mí, que yo no ayudaba a la diócesis con la plata de la ganancia de los encuentros, que yo tenía un caso amoroso con la señora de donde yo estaba, que la señora se quedó embarazada y el hijo era mío. E depois que eu tinha um caso com este amigo meu que foi para Cidade del Este, se quedou na livraria também. Aí começou os chistes de todos os sentidos, as persecuções. Sim, porque Julia conhecia muito bem o obispado. Julia conhecia muito, por exemplo, Rogelio Olivieres. E Rogelio Olivieres tinha um terror. ¿En qué sentido? Um medo. ¿De El maior medo de Livieres era pedofilia, era homossexualidade. Isto era um demônio para Livieres e Livieres não aceitava de maneira alguma em la diócesis pedofilia ou homossexualidade. E Julia sabia muito bem como era a cabeça de Livieres. E como era a cabeça, por exemplo, de Livieres em relação ao seminário. Porque no seminário, Livieres elegia muito, pero muito bem os professores para poner no seminário, para não ter casos de pedofilia. La contadora supuestamente usó fotos que Cleodón tenía en su Facebook con un amigo para difundir la versión de que eran amantes. Envió las imágenes y una denuncia a un diario regional y supuestamente pagó por una publicación. Según el sacerdote brasileño, el obispo Livieres le dijo que las publicaciones no tenían valor. El obispado, los sacerdotes y la renovación carismática emitieron comunicados apoyándolo, pero paralelamente, Monseñor pidió que el padre Cleodón no vuelva al Paraguay hasta que las cosas se calmen. El obispo estaba preocupado porque las denuncias por casos de pedofilia contra el vicario general Carlos Urrutigoiti estaban también estallando. Por esta misma razón, Livieres pidió al religioso brasileño que no inicie acciones judiciales en contra de Riveros. Actualmente, el padre Cleodón pide al obispado de Ciudad del Este que le permita retornar a la diócesis para seguir haciendo actividades de sanación. Asevera que Aurora Sosa ya tiene listo un lugar de retiro para 4.000 personas para seguir llevando a cabo sanaciones si es que le permiten volver. Además de asegurar que la contadora Julia Riveros se habría quedado con importantes sumas de dinero que debieron ser para las parroquias que organizaron eventos de sanación, el padre Cleodón confirmó que los manejos administrativos no eran claros dentro de la diócesis. Lo que quebró, en verdad, en mi opinión, fue la ayuda de Itaipú. Itaipú daba mucha plata para la diócesis. Sí. Yo no sé hablar para ustedes
la margen de cuánto, pero era mucha plata. Lo que mantenía la diócesis era la plata de Itaipú. Pero cuando Lugo entró en la presidencia, Lugo hizo un documento para Itaipú le proibindo de ayudar, porque Lugo y Livieres no hablaban bien, no tenían amistad. Sí. Y Lugo hizo entonces un documento proibindo Itaipú de continuar dando la plata para la diócesis. Sí. En este punto empezó el sufrimiento económico de la diócesis. También explicó que ante la falta de fondos, los responsables de la iglesia en Alto Paraná comenzaron a pensar en formas de ganar dinero, entre ellas la creación del cementerio San Marcos y la venta del inmueble donde funcionaba el seminario mayor. Era una alternativa que Padre Carlos Urrutigoiti tuvo para ayudar. Él propuso. Sí, la idea, no sé si fue él que propuso, pero la idea, él vendía la idea, habló para mí muchísimo para ayudarle también a vender. Y era un terreno de la diócesis y el obispo, los padres empezaron a vender los túmulos, sí. Tener un cementerio católico, sí. Con todos los servicios de los padres de la diócesis. Y en este sentido usted tiene un túmulo familiar, una seguridad familiar y por mes entra una ganancia de cada uno para la diócesis. Cleodón confirmó que Riveros llevaba la contabilidad del obispado y como tal entregó mucho dinero sin respaldo documental al vicario general Carlos Urrutigoiti. Los fondos se emplearon para pagar cuentas, viajes, el prolongado tratamiento médico del obispo Rogelio Livieres en Buenos Aires, Argentina. Estos cambios de la iglesia, Padre Kevin que deveria dizer eu quero, eu não quero, pero todos os cambios era Padre Carlos que comandava tudo, que estava à la frente. Independiente de que esos cambios quedaron muy bonitos. É porque a ideia de Padre Carlos era que esta igreja fosse donada para a comunidade de San Juan. Essa igreja era de la comunidade de San Juan. Era essa a ideia de Padre Carlos, que ele ia lograr com o obispo a donação da igreja para a comunidade. Não é donação, como posso dizer, uma donação de terras em documento. É como acá em Brasil nós falamos comodato. Sim. Comodato você pode usar, mientras for sua comunidade, você pode usar 10 anos, 30 anos, 50 anos, mientras sua comunidade estiver. Se sua comunidade salir, você perde direito à terra. E tudo que você construir, se queda para a diócese. El religioso brasileño resaltó que Julia Riveros no administraba el dinero. Ella llevaba la contabilidad, pero responsables de un mal uso del mismo serían, según él, los consejos de administración de la parroquia o la diócesis. El padre Cleodón cuenta que la intervención de la Santa Sede a la administración del obispo Rogelio Livieres y su separación del cargo se dio, según supo él, debido a que Carlos Urrutigoiti llegó a fundar una comunidad y a convertirse en vicario general de la diócesis de Ciudad del Este, supuestamente sin estar incardinado. Esto es, el ejercicio de su función como sacerdote en nuestro país no estaba legalmente admitido por el Vaticano. Pese a esta situación, Rogelio Livieres siguió protegiéndolo, incluso cuando pesaban en contra suya denuncias de pedofilia en otras partes del mundo. Hay realmente denuncia en Argentina, hay una denuncia real en los Estados Unidos. Ele saiu de los Estados Unidos fugindo, e quando hizo isto foi muito preocupante porque estava respondendo um processo jurídico, não podia fugir mientras está respondendo a um processo jurídico. Pero, padre, E não tem uma saída oficial, porque quando um padre sai,
le dá um documento oficial que está saindo. E quando ele entra em outra diócese, ele também recebe um documento que está entrando em outra diócese. É um documento que nós chamamos canônico. E não havia. No había documento canónico de que él salió de Estados Unidos, pero él ingresó a la diócesis de Sim, Ciudad del e Este. também não havia um documento que ele havia ingressado. No había documento de que No. haya ingresado a la diócesis de Ciudad Em del la Este. diocese de Ciudad del Este. No había documento de que él haya ingresado a la diócesis de Ciudad del Este, pero el padre Livieres, que usted me dice, Le conhecia muito porque os dois eram argentinos, provavelmente se conheciam muito antes. pero el padre Livieres, usted me dijo, tenía una preocupación muy grande respecto a lo que era la pedofilia Sim, y muito el grande. homosexualismo. Pero, Pero al padre Urrutigoiti le dio un seminario menor, ¿no? sim, pero Ahí no hay muchos adolescentes. Sí. Usted dice que trabajaban. há muitos, pero Padre Carlos quase não se quedava no seminário. Ele era, como eu falei, vigário episcopal, ele se quedava muito no obispado e tinha muito trabalho. Por isso que o Padre Domini era reitor do seminário. Sí. E Padre Kevin, praticamente, Padre Kevin e outro padre trabalhava com a comunidade de San Juan, Sí. que era o seminário que Padre Carlos fundou, Sí. criou Sí. em la Ciudad del Este. Por otra parte, Cleodón asevera que le consta que Urrutigoiti habría llegado al acoso sexual también en Ciudad del Este. Eu não posso falar la persona, porque Porque no es público. não é público. La persona falou em primeira mão em confissão. Depois, a persona me deu permisso para falar. ¿Cuántos años tiene esa persona? Agora deve ter uns 20 anos, ¿Cuántos años tenía en la época en la que habló con usted? 17 anos, 18 anos, mais ou menos. ¿Usted recuerda más o menos en qué año fue? 2003 foi em meu último ano que falava. Ya. ¿Esta persona era seminarista? Não, queria ir para o seminário, pero depois que Padre Carlos falou com ele praticamente perdeu sua vocação. Ok. Él quería ser seminarista y entró al seminario menor. Sim, ele ia entrar em seminário menor. Aí Padre Carlos queria levar para a comunidade San Juan. E foi quando ele veio falar comigo a situação, ¿Qué fue lo que le contó él? ¿Qué pasó con el padre Carlos? que o Padre Carlos em la charla começava a passar a mão em suas pernas e que ele queria muito e que tinha a vontade de levar para a comunidade San Juan Sí. e que em la comunidade San Juan ele ia ter alguns privilégios. Sí. Mais do que no seminário da diócese. Ajá. E que ele podia estar mais junto deste chico Sí. e acompanhar mais esse chico, Sí. ajudar mais esse chico Sí. em todos os sentidos. E esse chico vino muito preocupado a falar comigo. Ya. ¿Usted qué le recomendó? Recomendei falar com o obispo. Você deve falar com o obispo, não habla com nadie mais. Não habla com outro padre, não habla com nenhum outro laico. Busque Dom Rogelio Livieres e hable com Dom Rogelio Livieres. ¿Y habló con Rogelio? Não sei porque eu saí antes e aí explotou já a situação de Padre Carlos. Las irregularidades en los manejos administrativos dentro de la diócesis de Ciudad del Este venían siendo denunciadas por feligreses y sacerdotes de manera insistente, pero lejos de darles crédito, quienes osaron contar lo que pasaba, fueron trasladados o desacreditados públicamente. Una nota firmada por gran parte de la curia el 4 de mayo del 2009, dirigida al obispo Rogelio Livieres, reclama la extrema confianza que se le daba a Carlos Urrutigoiti, pese a las graves acusaciones existentes en contra suya en Argentina y Estados Unidos. Igualmente señala la carta que dentro de la diócesis no había presupuesto anual ni balance que sea conocido. El obispo realizaba permanentes viajes al extranjero y sus familiares se inmiscuían mucho en cuestiones eclesiales. Consideraban difícil la situación.
La insistencia en las denuncias de la feligresía llevaron a la Santa Sede a intervenir en la diócesis y en septiembre del 2014, Rogelio Olivieres fue sustituido por el actual obispo, Monseñor Guillermo Stecklin. Livieres falleció en agosto del 2015. Unos meses antes, el 6 de junio, Carlos Urrutigoiti viajó a Argentina y en la diócesis se anunció que ya no retornaría. Este año, el obispo Guillermo Stecklin suprimió la Sociedad de Vida Apostólica Comunidades Sacerdotales San Juan y cerró los seminarios. El funcionamiento del colegio privado San Esteban no se vio afectado por la decisión, porque se trata de una institución educativa privada, pero ya no funciona en sede de la parroquia. Lejos de denunciar las graves irregularidades financieras que existieron, según los documentos a los que accedió en 360, la Iglesia Católica más bien tendió a silenciarlas. Como suele hacer el Estado paraguayo en filas policiales, en el clero se movieron algunas piezas del lugar, pero no se tomaron otras medidas, como denuncias ante el Ministerio Público o la Justicia Ordinaria. Julia Riveros, aunque ya no cumple la función de contadora en la diócesis, continúa organizando misas de sanación y participando de cursos en la Santa Sede, con anuencia del obispo de Ciudad del Este. De esta manera, siguen impunes la mayoría de los protagonistas de esta historia del diablo, que no es sino la ausencia de Dios en el actuar de los hombres.